La divagación te acerca a la conexión de diferentes ideas en tu mente con el objetivo de trascender algunas de las creencias que han estado muy estáticas. Es por eso que este momento de divagación se puede tomar en cualquier instante del día, pero tomarse unos minutos por la mañana siempre nos puede ser de interés. Hoy quisiera hacer algunas divagaciones acerca de la lección 125 de un curso de milagros, que es la lección que corresponde a este día. Muy buenos días a los que se van conectando. Ana María Torres, gracias Ani. Tenemos también aquí a Selene Mendoza, a Marcela, Patricia, Vanegas y Sofi. Muchas gracias por estar conectadas en este espacio de divagación. Es interesante lo que nos ofrece un curso de milagros porque nos permite tener una visión quizá distinta acerca de algunas de las ideas con las que hemos convivido desde pequeños. Ideas como la de hoy, la palabra de Dios. Representan un cambio de, perdón, de contexto, pero también de objetivo. La palabra de Dios en un curso de milagros tiene un enfoque diferente al de la religión cristiana. La lección comienza diciendo que en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. En la quietud. Se nos invita a que hoy tengamos un día de quietud y de sosegada escucha, porque la voluntad de tu Padre es que escuches su palabra. Por lo menos estas dos ideas, la voluntad de tu Padre y la palabra de Dios, no son tratados desde la visión religiosa, sino desde un punto de aceptación de la verdad en tu mente. Primeramente, la palabra de Dios. ¿Qué representa en un curso de milagros decir la palabra de Dios? Representa una comunicación directa con el Creador. No hay intermediarios, no hay facilitadores. Es una comunicación directa, íntima, revelada. Dios como tu fuente, como el Creador, como tu origen. La palabra de la fuente, la palabra de la verdad, la palabra del ser. Por otro lado, en el ámbito religioso, la palabra de Dios se refiere a las enseñanzas y a los mensajes que están en las escrituras sagradas, como la Biblia o también como el Corán. Y eso escrito allí representa una revelación que Dios Creador ofrece a sus criaturas. Estas enseñanzas como la Biblia guían a los creyentes a una vida espiritual y también moral. Pero no es igual que un curso de milagros. Palabra de Dios tiene una aceptación diferente en un curso de milagros.
Mientras que en la religión está escrito en el libro sagrado, la Biblia o el Corán, en el curso de milagros la palabra de Dios no está escrita en ninguna parte. Podemos ver que entonces palabra de Dios en el curso representaría un simbolismo de escuchar a la verdad. Al menos eso fue lo que empecé a considerar cuando estudié este ejercicio hace un par de años. Y la duda era por qué se dice palabra de Dios y que se puede recibir en la quietud. Es silencio mental, pero también representa una atención a la escucha. Quiero escuchar la palabra de Dios en mi mente, no en una iglesia o en misa o a través de la lectura de la Biblia, sino que aquí, palabra de Dios en un curso de milagros es el acceso a la comunicación con la verdad. ¿Alguna vez te habías puesto a considerar la diferencia entre esta frase con la Biblia? Y lo pregunto de esta manera porque hemos creído que el curso de milagros utiliza las mismas palabras que la Biblia, o muchas de ellas, bajo las mismas consideraciones y contextos. Pero cuando empiezas a estudiar con profundidad te das cuenta que, aunque se dice palabra de Dios en el curso de milagros, no significa lo mismo. Más adelante podemos ver que este ejercicio nos invita al silencio interno, no tanto a alejarte de un mundo convulso, sino a tener un momento de quietud para escuchar la palabra de Dios a través de tu permiso. Me permito escuchar en el silencio la verdad que yace en mí. Podríamos llamarlo también el ser que vive en mí y que es real. Quiero escuchar a la realidad, pero a través de la quietud. Así que una de las preguntas iniciales es, ¿puedo estar en quietud? ¿O debo estar en quietud? ¿Puedo estar quieto para escuchar esta verdad? Quizá lo que la lección me hace reflexionar es que no necesitaría en este momento hacer mucho para escuchar a la verdad, sino quedarme en una quietud durante un momento específico para escuchar a la verdad. En este momento yo estoy haciendo una similitud entre palabra de Dios y verdad. Los enlazo. Escuchar la palabra de Dios es escuchar la verdad interna, una verdad que te lleva al descubrimiento de tu verdadera esencia. Se nos dice más adelante en el párrafo 6, Él te habla, tu creador te habla, pero su voz espera tu silencio, porque su palabra no puede ser oída hasta que tu mente se aquiete y tus deseos hayan sido acallados.
En ocasiones como estudiante yo me preguntaba, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué si yo le hago tanta súplica a Él, no me escucha? Y tomaba esa postura debido a que no sucedían las cosas que yo deseaba. Siempre supuse al principio que Dios tampoco hablaba, tampoco se comunicaba conmigo. Pero el día de hoy tal vez pueda cambiar esa visión, tal vez pueda preguntarme, ¿es verdad que Dios no habla? ¿Es verdad que Dios no escucha? ¿Es verdad que soy yo el que no habla? ¿O es verdad que soy yo el que no escucha? ¿De quién depende esto? Al menos notamos que la lección nos está diciendo que la voz de Dios, la palabra de Dios, está en constante expresión para ti y para mí. Pero soy yo el que desea no escuchar esa palabra. De alguna manera este ejercicio me está diciendo que yo soy el que bloquea esa voz. No es la voz la que está alejada de mí, sino tal vez soy yo el que está alejado de esa voz. Me pone un condicionante este ejercicio, el silencio, porque la palabra de Dios no puede ser oída si mi mente se halla en un estado de turbulencia, de actividad incesante o de un marcado deseo de buscar algo más que la voz de la palabra de Dios. ¿Soy yo el que no está permitiendo esa experiencia? Es cuando me pregunto, ¿tendrá Dios el poder de hablarme aunque yo no quiera escucharlo? Pero también me hago más preguntas. ¿Tengo tanto poder como para bloquear la voz de Dios? ¿Puedo bloquear en mi mente la voz de Dios? Tal vez sería apropiado decir, puedo distraerme y hacer otras cosas para no escuchar la palabra de Dios. Hago una similitud en mis situaciones cotidianas. Cuando estoy con una persona con la que estoy charlando, pero por alguna situación me aburre lo que estoy escuchando, puede mi cuerpo estar allí frente a la otra persona, pero mentalmente estoy bloqueado. Estoy pensando en otras cosas. Estoy pensando en lo que haré después. O puedo pensar en lo que haría si no estuviera en este lugar. Al menos empíricamente, podría decir que sí puedo bloquear lo que no quiero escuchar. Y no por taparme los oídos, tendré únicamente la experiencia del bloqueo, sino que también es una decisión a través de la mente que activa algo en mi cuerpo para no escuchar. Entonces sí tengo poder para bloquear o distraerme de la voz que no quiera escuchar. Incluso cuando hay muchas personas, todas hablando, si yo pongo suficiente atención en una de ellas, parece que me focalizo para escuchar únicamente eso. Entonces, ¿tengo ese poder de bloqueo? Con esto yo puedo suponer que sí. Sí tengo ese poder para bloquear.
En este ejercicio 125 de un curso de milagros, donde se nos recuerda que en la quietud recibo hoy la palabra de Dios, debo notar entonces que mientras no hay quietud, no recibo la palabra, pero no porque el Creador no me la dé, sino porque a mí no me interesa escucharla. Sin embargo, la voluntad de Dios, y vamos al párrafo número 1, es que escuches esa palabra. La voluntad de Dios es que escuches la palabra, no que intentes escucharla, sino se convierte como en un acto deliberado por parte de Dios. Por eso la pregunta era, ¿realmente yo tengo el poder de no escuchar? ¿O me estoy engañando a mí mismo al creer que no puedo escuchar? ¿Me estoy ensordeciendo a propósito? Y si es de esta manera, ¿para qué lo haría? Ani Torres dice, los ruidos del ego son atronadoras, pero descanso en Dios porque sé que Él siempre me está hablando. He sufrido por no escucharlo. Entonces hay una conclusión, Ani. Sufro por no escucharlo. Pero si sé que lo puedo escuchar, ¿por qué no querría escucharlo? No tendría sentido, sabiendo que al no escucharlo sufro y que escucharlo me eliminaría ese sufrimiento. Entonces, ¿por qué no lo escucho? Ya vimos que no sería una condición de un límite real, sino tal vez es una condición de una decisión que estoy tomando. Dice también Ani Torres, muchas veces me pongo en modo avión. Y ese modo avión del cual estaba hablando hace unos momentos con las relaciones sociales que tenemos entre aquellas personas que queremos oír y las que no, es también un formato de aislamiento que tenemos internamente con la palabra de Dios. Dice Carlos, ¿se aquieta se refiere a dejar la mente sin pensamientos? Cuando un curso de milagros habla de aquietar, no está hablando de vaciar, que son dos conceptos diferentes. La quietud no es vacío. ¿Por qué tendrías que vaciar tus pensamientos cuando solo se te pide aquietarte? Quieto, quieto, significa detener o pausar la marcha que llevas, disminuirla, estabilizarla. Eso es quietud. Y es muy interesante esta pregunta porque en un curso de milagros, la vacuidad no es uno de los elementos que se requieran para la práctica. La vacuidad, como vimos en las divagaciones anteriores, se han propuesto como elementos desde Nagarjuna, uno de los filósofos indios de hace un par de siglos. Para él, llegar a la unicidad o al estado de la verdad representaba el vacío absoluto y por lo tanto muchas de las meditaciones que surgieron en Oriente y que llegaron después a Occidente tienen como elemento la invitación al vacío mental. Tal vez algunos practicantes de meditación llevan como indicación el vacío mental y confunden eso con
un curso de milagros cuando se practica la quietud. Cuando vemos el contexto en un curso, nos damos cuenta que aquietar significa únicamente elegir el pensamiento, la voz o la palabra que deseas escuchar, y todos los demás pensamientos no tendrían relevancia. Aquietar es elegir qué quieres escuchar, pero nunca es vaciarte de lo que no quieres escuchar. Y esto marca una diferencia en la práctica de un curso de milagros en relación o en comparación con una práctica de meditación trascendental o una meditación de contemplación inclusive. Dice también por aquí Marcela Patricia Mos, a través del deseo podemos escuchar a Dios. En un curso de milagros es correcto desear escuchar a Dios porque tu deseo pondría tu decisión. Deseo y decido. Aspecto distinto al budismo, donde los deseos son la causa de tu sufrimiento. En un curso de milagros, deseas la quietud para poderla elegir. Deseo escuchar la palabra de Dios para conocer la verdad. Deseo el silencio para recibir la verdad que indica cuál es mi ser. El párrafo 6 una vez más nos dice nos da esta indicación. Él te habla hoy. Su voz espera tu silencio. Su palabra no puede ser oída hasta que tu mente se haya aquietado por un rato y tus vanos deseos hayan sido acallados. Aguarda su palabra en silencio. Hay una paz en ti a la que puedes recurrir hoy a fin de que te ayude a preparar a tu santísima mente para oír la voz que habla por su Creador. Más adelante se nos indicará la manera apropiada de practicar esto a través de 3 ocasiones, donde se te invita a estar en silencio, no vacío. Ojo con esa diferencia. Se te invita a estar en silencio, dándote cuenta que tu Creador te habla desde un lugar que se encuentra más cerca de ti que tu propio corazón. Y esa es una metáfora impactante. Tu Creador está más cerca de ti que tu propio corazón. Corazón en el sentido orgánico, el órgano llamado corazón de tu cuerpo, o en el sentido más simbólico que puede ser tu emoción. Tu Creador te habla desde un lugar que está más cerca de tu emoción. Su voz está más cerca de ti que tu propia mano. Mano se refiere al aspecto biológico o mano a lo que haces. Como un acto de construcción, tus manos construyen. Su voz está más cerca de ti que de las actividades que quieres tener para escuchar a Dios. Se te dice también que su amor es todo lo que eres y todo lo que Él es. El punto de reunión para escuchar la voz de Dios es el amor que se comparte tanto el Padre como el Hijo. Su amor es lo mismo que eres tú.
y tú eres el mismo que Él. Ayer hablamos acerca de la condición de la unicidad, donde no puede haber dos con cualidades diferentes, sino que aunque parezcan dos, tienen la misma cualidad y eso los hace uno. Dice por aquí Sophie, quizá no hago algo contundente por escucharle, por creer que lo va a decir Dios. Perdón, por lo que me va a decir Dios, no me va a gustar, pues irá en contra de mi propio deseo egoico. Es una pregunta que nos hemos hecho. ¿Por qué no quiero escuchar a Dios? Porque creo que lo que me va a decir es algo en contra de lo que yo quiero escuchar. Al menos es una de las actividades que hacemos comúnmente con las personas. Cuando llega alguien a tu vida que sabes que te va a decir algo que no te gusta, prefieres evadirlo. Evadimos escuchar a Dios porque también lo humanizamos. Dios ahora es un hombre que va a venir a regañarte o a decirte malas noticias. Ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos en una práctica como un curso de milagros. Humanizar a Dios. Vemos a Dios como un humano, pensando como un humano, actuando como un ser humano, que juzga, condena, castiga, rechaza, abandona, a veces perdona, pero en la mayor parte del tiempo es un juez cruel. Esta razón nos llevaría a suponer que el Dios del curso de milagros es el mismo Dios de la religión judio-cristiana, donde parece que sí, allí hay un ser omnipotente humano. En un curso de milagros no hay humanidad en Dios. ¿Dios necesita ser humano? Sabemos que en un curso de milagros Dios no es ningún aspecto humanizable, por lo tanto no es perfectible y además no es cambiable. Representa la inmutabilidad absoluta, pero también la abstracción completa, términos que se le adjudican a la verdad. La verdad es absoluta, pero también es abstracta en el sentido más puro. Dios es la verdad en un curso de milagros, y la verdad no puede venir a construir algún tipo de reprimienda para el que no la acepta. La verdad no tendría por qué hacer una lucha contra lo que no es verdad o contra lo que se niega como verdad. Tal vez el problema que he tenido es humanizar a la verdad. Humanizamos a los perros, humanizamos a los árboles, humanizamos una taza de café, le ponemos ojos, nariz, sonrisa y pensamos que la taza nos está sonriendo. Le ponemos ropa a los perritos, intentando que ellos sean entonces los otros humanos a los que sí podemos controlar. Y ahora humanizamos a la verdad tratando de controlarla y que sea adaptable a nosotros. Escuchar la palabra de Dios no es escuchar la palabra de un humano. La palabra de Dios entonces no tiene sintaxis, gramática ni ortográfica. En un curso de milagros no hay que confundir estos puntos porque mientras que en la Biblia o en la religión católica tú encuentras la palabra de Dios directamente en el texto sagrado,
En un curso de milagros no hay textos sagrados, incluyéndose a sí mismo, que tenga la palabra de Dios. Tú tienes la palabra de Dios, pero no la puedes leer en un libro. Por eso considero que un curso de milagros no es un texto sagrado, porque no tiene la palabra de Dios, tiene palabras humanas que te llevan a tomar ideas, reflexionar o, como estamos haciendo ahora, divagar. Pero tampoco humanicemos a un libro, pretendiendo que el libro sea como el que te da las respuestas. Y esta es una de las cosas tan interesantes de reflexión y divagación, porque he visto a muchos estudiantes utilizando el libro como si fuera un oráculo. Voy a abrir el libro y veamos qué tiene para mí. Es una metáfora, pero algunos lo toman literal. El libro me habla, el libro me castiga o el libro me premia con el mensaje que puedo leer en sus páginas en determinado momento. Y esta es una reminiscencia de la visión fantástica y mágica que tiene el ser humano a través de los siglos, donde incluso la Biblia ha sido considerada como un oráculo para aquellos que de pronto la utilizaban como la palabra de Dios viva que está respondiendo a tu pregunta. Un curso de milagros no es eso. Siento que se pierde tiempo oraculizando al libro de un curso de milagros. Es por eso que en ocasiones he dicho que cuando veo esas tarjetas con las frases del curso de milagros de color azul, un tarjetario, y donde el día a día tú sacas una tarjeta, estás humanizando a la tarjeta, pretendiendo que la tarjeta sea la palabra de Dios. Que alguien podría considerar que eso es de sostén espiritual, de apoyo, de confianza, pero no es más que una ridiculización de la verdad. ¿Por qué tomar una tarjeta y no ir directamente a la fuente de la verdad? Necesito seguir manteniendo una muleta, o mejor dicho, una muletilla humanizante en los oráculos que tengo a mi disposición. Que un curso de milagros también le dé una palabra para ese tipo de actividad oraculizante. Magia, así le llama un curso de milagros, magia. Tener un aspecto del mundo mágico que represente la salvación. Cuando al mismo tiempo el curso te dice libérate, libérate de la dependencia del oráculo para que encuentres la verdad dentro de ti. Dice Annie, pinche religión que me encerró en una pecera de un Dios castigador si me portaba mal y un Dios amoroso si me portaba bien. Un Dios humanizado, ¿cuánto tiempo perdí? La visión de un Dios humanizado en la religión católica ha llegado al punto máximo con la visión de Jesucristo. Jesucristo es el Dios humanizado. Es el Dios que representa la libertad, pero también la prisión. El perdón, pero también el castigo. La vida eterna, pero también la muerte contundente. No olvidemos que en el texto sagrado de la Biblia, Jesucristo fue muerto, aunque después resucitado. ¿Por qué no simplemente evitó la muerte para no llegar a la resurrección? La religión católica humaniza a Dios y a la palabra de Dios, considerando que el ser humano es el centro de todo. Podemos ver en Génesis que todo el mundo fue creado para el humano.
no que el humano es parte del mundo o del universo, como lo vimos también en la última divagación. Me uno al universo, me uno a Dios. Pero en la religión católica o judio-cristiana, Dios tiene preferencia por el ser humano, al menos en el Antiguo Testamento, y pone al universo bajo los pies del ser humano. Y el ser humano está bajo los pies del Dios humanizado. La tendencia que tenemos como especie a humanizar todo es lo que algunos antropólogos podrían definir como un acto de civilización. Gracias a esa antropoceno le llaman. Gracias a esa etapa de antropoceno es que hemos logrado colocar al ser humano en todas las diferentes visiones. Incluso los robots que hoy vemos en día tienen esta forma antropocénica, es decir, tienen ojos, nariz, boca, hablan cosas humanas y queremos que tengan emociones humanas. Y el ridículo podría llegar cuando te casas tú con un robot, cuando tienes una relación emocional con un robot humanizado. ¿Qué es escuchar entonces la palabra de Dios en un curso de milagros? No es humanizar la palabra de Dios, no es Dios diciéndote tú eres bueno o tú eres malo. No es Dios hablando humanamente para regañarte o para felicitarte. Tal vez es otra cosa. Porque entonces Dios, aunque podemos entender que tendría la capacidad de hablar el idioma humano, también tiene la capacidad y posibilidad de expresarse de una forma alterna. ¿Por qué tendría yo que esperar que Dios me hable en mi idioma humano? ¿Por qué no me puede hablar en otro idioma? Tal vez eso es lo que ha bloqueado mi comunicación. Una expectativa de una forma de hablar que yo quiero, pero no me permito tener una alternativa para escuchar. En el párrafo número 9 se me invita a estar muy quedo y que no necesitas ninguna otra regla. Solo necesitas permanecer muy quedo, no necesitas ninguna otra regla que esta para dejar que la práctica de hoy te eleve muy por encima del pensamiento del mundo y libere tu visión de lo que ven los ojos del cuerpo. Solo necesitas estar quieto y escuchar. Oirás la palabra en la que la voluntad de Dios, el Hijo, se une a la voluntad de su Padre en total armonía, con ella y sin ninguna ilusión. La indicación solo es estar quieto, no es vaciar la mente, no es meditar, no es analizar, no es perdonar el día de hoy, al menos en esta indicación, para este día, para este ejercicio, para el estudiante que llega hoy a esta lección, solo es estar quieto y escuchar. La primera vez que yo leí esto pensé, ¿así de fácil?
Solo tengo que estar quieto, nada más. ¿Sabes estar quieto? ¿Puedes estar quieto? ¿Puedes mantenerte en quietud el tiempo suficiente para escuchar? ¿O queremos una actividad inmediata? Comenzar a utilizar el teléfono, comenzar a escuchar un podcast que hable de un curso de milagros, pensar en todo lo que tenemos que hacer a lo largo del día. ¿Aprendemos a estar quietos? ¿Deseamos estar quietos y escuchar? Quizá la propia práctica de estar quieto sea el mayor desafío que tenemos. Y como no puedo estar, prefiero sacar la tarjeta que me diga algo que me lleve a reflexionar otras cosas, pero no estar quieto. Amparín 16 dice: Mos, las tarjetas, las guía en videos o el mismo libro, que no dejan de ser palabras, han sido guías para mí, para llévame a la experiencia y vivencia de quién soy. Y evidentemente todos tenemos la guía que nos puede ayudar, pero estas divagaciones nos ayudan a pensar un poco más si es momento de dejar las muletillas o las muletas para escuchar la palabra, al menos con lo que se nos indica hoy. Yo no puedo escuchar la palabra de Dios en una tarjeta, ni en un oráculo, o tal vez sí. Y si es así, si sí puedo escuchar, entonces quizá no necesito la quietud. Unas tarjetas me dan la palabra de Dios y tal vez volveríamos entonces al tema inicial de la religión católica sobre un libro sagrado que ya tiene escrita la palabra de Dios, solo tengo que leerla. Y si hoy fuera una llamada a no depender de un oráculo para poder escuchar aquietándome, será tal vez el momento y la invitación para aquietar mi mente. ¿Será el momento? ¿O necesito todavía la guía llamada podcast, llamada maestro, físico, gurú, facilitador, divulgador, amigo, vecino, perrijo? Son preguntas que nos podemos hacer y que cada uno puede contestar. No podemos tener tal vez una respuesta para todos, pero estas preguntas me las he hecho y he llegado al punto de tomar la responsabilidad que me toca sobre mi propia práctica. Y uno de los grandes desafíos que he tenido ha sido mantenerme quieto. Escuchar esa palabra, reconocerla y vivirla. Libertad, plenitud, descanso, decisión para llegar allí. Y si en este momento el mundo ya no tuviera una interacción conmigo, ni yo con él, ¿podría escuchar la palabra de Dios? Deseo escucharla, sin importar lo que haya alrededor. Últimas preguntas, nos dice por aquí Carmen Santis Mos, Carmen, gracias. Cuando practicaste esta lección, ¿lograste escucharla
palabra de Dios, me hice estas preguntas que me estoy en este momento haciendo, y pasaron algunos días para que el mensaje calara en lo más profundo y pudiera aquietarme. Pude escuchar esa palabra cuando solté todo lo demás. Solté el deseo de estar haciendo algo para escuchar la palabra. Y aunque no fue el mismo día que practiqué el ejercicio, más adelante llegó la claridad para comprender que estaba haciendo demasiado para escuchar esa palabra, que solo tenía que aquietarme. Un par de segundos de quietud fue lo que me llevó al cielo. Un par de segundos. Y al regreso me di cuenta que efectivamente es algo tan simple, pero que lo he querido disfrazar de diferentes modos para llegar a la verdad. En ese momento me reí porque había practicado anteriormente muchos caminos espirituales, o también les podría llamar muchas ideas, y que pensaba que entre más hiciera, más rápido podría llegar a esa palabra. A partir de ahí comencé a comprender: menos es más. Un par de segundos puede marcar el cambio de tu vida. Un par de segundos de quietud elegida por ti, no por prohibición, ni tampoco por ascetismo, sino por convicción. Quiero mantenerme quieto para escuchar su palabra. Deseo conocerla directamente, no a través de tarjetas, no a través de libros, no a través de personas, no a través de la naturaleza, no a través del ayuno intermitente, no a través del Qigong, no a través de pararme de cabeza, no a través de la respiración, sino a través de mi decisión. Porque algún día no voy a respirar, algún día no tendré la tarjeta, algún día no podré pararme de cabeza, algún día dejaré de hacer el ayuno intermitente, algún día dejaré de utilizar la energía en mis chakras, algún día dejaré eso, pero nunca dejaré mi decisión de aquietarme y mantenerme en la palabra de Dios. Concluimos hoy con estas divagaciones, agradeciendo a todos los que tuvieron la mentalidad abierta para estar aquí y escuchar, hacerse unas preguntas. Y si esto te ha gustado, ya sabes que puedes integrarte a esta comunidad en Instagram. Sígueme en este espacio. Estos videos también los estoy compartiendo en YouTube. Y si lo estás viendo en YouTube, por supuesto, déjame también un comentario, suscríbete al canal. Y te invito una vez más a que te preguntes, te cuestiones, con el objetivo de enriquecer tu práctica de un curso de milagros. Si llegas a tener alguna duda, algún aspecto, cuestiónalo primero, pero date la oportunidad de encontrar también dentro de ti una respuesta que quiere mostrarse. No todos, humanamente, tenemos respuestas, pero sí, mentalmente, la respuesta está para ti. Aquíétate y escucharás la respuesta. Aquíétate y escucha. Nos vemos muy pronto.